Cualquiera de esas cosas son las preguntas a Google o YouTube y ahí está. O sea, eso tiene que estar en YouTube y yo. Hola, hola. Porfa, si me pueden corroborar si se ve. Ya casi empezamos. Ahí por audio, ¿sí? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, ya casi empezamos. Voy a cerrar para que no se vea la vida para que se vea. ¿Qué se comentamos con los pacientes para poner un balón? Digo, el doctor que es que fuera bajando, porque la cosa no lleva menos que fuera bajando. ¿Verdad? No sé. No puede nada. Eso le di, o sea, Pero ¿cuál paciente? la enamorada es una buena idea. Sí, pero puedo ya. Sí. Pero bueno, no. Y lo del catéter aquí, Es que no sé si ellos o si el doctor sabrá que están ahí en la bodega. sí, una pregunta. ¿Sí? Ok, ahora sí. Bueno, hoy vamos a ver este tema un poquito ahí superficial sobre el manejo del estado epiléptico refractario y superrefractario. Y vamos a ver principalmente muchos videos también para ir tratando de establecer una correlación clínica, imagenológica y un poquito de electroencefalografía. Bueno, esto lo vamos a pasar, pero aquí fue donde yo estuve por un año viendo algunos de estos pacientes y obviamente en la práctica clínica acá en el México, que es donde ustedes vienen. Un poquito de epidemiología. La mayoría es
de Estados Unidos, 50.000 a 60.000 nuevos casos en Estados Unidos anualmente. Vean que la mayoría etnia americana, 57 casos por 100.000 habitantes. Y de Europa, una incidencia más o menos de 10 a 16 casos por 100.000 habitantes. Lo primero en definición es crisis convulsiva. Es aparición transitoria, es una aparición transitoria de signos, síntomas debido a su actividad neuronal cerebral sincrónica o anormalmente excesiva, que tiene un comienzo y un final usualmente. ¿Verdad? Aquí, bueno, vamos a ver este primer video. Generalized tonic-clonic seizures, often called... Este video es un poco largo, pero bueno, ejemplifica un montón de tipos de crisis para que más o menos se vayan haciendo un concepto de todas las diferentes posibles presentaciones clínicas de las crisis convulsivas. La que uno está tal vez más acostumbrado a identificar es la tónico-clónica generalizada, que es esta primera. and long, they affect the whole brain and the entire body. The tonic phase is the stiffening of the muscles. Then the jerking movements begin, the clonic activity that you see here. A tonic-clonic seizure rarely lasts more than a few minutes. A person having one isn't conscious and won't remember what happened. The skin may become pale. Breathing may seem shallow or labored. Que tuvo como esa fase tónica ahí más pronunciada al principio, ahora ya está incurriendo en fase clónica generalizada, ¿verdad? Sometimes a child may lose bladder or bowel control or vomit as the seizure ends. These seizures may look painful or even life-threatening, but they are not. They end naturally after a minute or two. Y bueno, ahí menciona parte de lo que uno puede observar en estos pacientes. Sí, a veces se muerde la lengua, sí, a veces relajan esfínteres, entonces se defecan, se orina. Tiene obviamente el riesgo de vómito y broncoaspiración, por supuesto, y muchas veces terminan ahí una fase posictal, ¿verdad? Que usualmente no debería durar más de 5 minutos, pero donde persisten con algo de alteración de estado de alerta conciencia y luego ya van recuperando progresivamente su basal. Pero bueno, es parte de la clase, lo que es ir viendo definiciones de tiempos importantes a partir del cual hay que ir generando intervenciones. Ella queda como un posictal ahí. A veces parecen más focales, ¿verdad? En cara, ¿verdad? Pero no ceden, ¿verdad? Ahí ya se está generalizando. Póngale los 10. Ok, ahí le están administrando un fármaco, probablemente una benzodiazepina, con lo cual abortaron la crisis. Ok, esto es un ejemplo de fotoestimulación, que puede ser un inductor de una crisis epiléptico-convulsiva. Peanut butter. Eyes are wide open. I don't want you to deep breathe like that. Just relax. Lift your right leg up in the air. Lift your left arm up in the air.
Este muchacho empieza con ese tipo de movimientos estereotipados que inicialmente podrían confundir, pero bueno, aquí está el familiar que ya rápidamente identifica que está incurriendo en una crisis. A ver, no. Apenas a usted que le va a mandar mano a la... Ella se está generalizando. Pues una de esa fase crónica es muy pronunciada. Ahí ya un poquito más fase crónica también. Generalizada. A ver, vamos a poner más de la... Ya está por estar para el video. Lo ponen en el efecto lateral, ¿verdad? Por el riesgo de respiración y también para que no le explode la lengua hacia posterior y no le explode la boca superior. Este video es interesante porque tiene un correlato eléctrico, ¿verdad? Donde se ve que ya se artefacta de manera muy franca en relación al primer trazo, ¿verdad? Y con este tipo de movimientos, ¿verdad? Repetitivos, ahí medio estereotipados. Ahorita está definitivamente en una crisis epileptiforme. Ok. Bueno, este es un paciente nuestro. ¿Verdad? Esto era más que todo para ejemplificarles de que a veces este tipo de movimientos pues, anormales, difícil, ¿verdad? Establecer si es una crisis epiléptica convulsiva o es otro tipo de movimiento normal de los cuales vamos a ver en algún momento. Pues muchas veces sí necesitamos el correlato del electroencefalograma para definir si definitivamente está teniendo descargas de epilepsia. Igual que eso. Okay. Ahora, el estatus epiléptico, el estado epiléptico es la forma más extrema de una convulsión. Existe el ILAE, que es International League Against Epilepsy, desde 1970, luego el 81, y luego han tenido otro consenso ya a partir de los 2000, ¿verdad? Que trata de como de unificar criterios de cómo caracterizar un estatus epiléptico. Entonces, por ahí viene, digamos, la clasificación semiológica, la etiológica, la por relato electroencefalográfico y la por edad. Por edad, pues dependerá de la etiología también, o varía un poco. Entonces, semiológicamente, ellos dicen que si, o sea, se puede clasificar de si hay presencia o ausencia de síntomas motores y en el grado cuantitativo o cualitativo de alteración del estado de conciencia. Etiológicamente,
¿verdad? Ellos ponen estas tablas, ¿verdad? Donde vienen ese montón de posibles etiologías de un estatus epiléptico. Obviamente uno tiene que tratar de hacer todo un taller ahí de diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que eso es parte de lo que vamos a ir viendo. ¿Cuál puede ser la posible causa del estatus epiléptico? O de las crisis convulsivas epilépticas. Entonces vean que dentro de todas las posibles causas están las neurovasculares, por ejemplo, sangrados intracraneales, stroke isquémico, por supuesto tumores primarios o metastásicos, infecciones del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, enfermedades inflamatorias propiamente de la vasculatura cerebral, por ejemplo, vasculitis, por ahí se meten todas las enfermedades autoinmunes, neurotrauma, ¿verdad? Como lo que veíamos ayer. Hay enfermedades ya propiamente que son epilepsias primarias, ¿verdad? Que no se le encuentra una etiología pues, definida. Hay errores del metabolismo que también predisponen a lo que es epilepsia, como digamos en el caso de la piridoxina, en la clase de trastornos nutricionales. Los pacientes que hacen paro, entonces terminan con encefalopatía paroxisquémica, también pueden incurrir en estatus epiléptico más de tipo mioclónico, igual vamos a ver en la clase de trastornos de movimiento. El abuso de sustancias, ¿verdad? Parte de lo que veíamos una de las clases, ¿verdad? Todas estas posibles causas. Hay fármacos que bajan el umbral convulsivo, por ejemplo, algunos beta-lactámicos bajan el umbral convulsivo. Ya hemos visto esto, ¿verdad? Lo de cocaína, anfetaminas también. Bueno, por ahí también viene lo de los síndromes de abstinencia, que eso ya lo vemos un poco. Las convulsiones febriles, que esto es más frecuente en niños menos de 5 años, pero no excluye a los adultos del todo. Trastornos metabólicos severos, de origen renal, de origen hepático, hipoglicemia, por supuesto, ponatremia severa, que esto ya lo habíamos ido mencionando. Injuria quirúrgica, por ejemplo, un paciente sometido a neurocirugía, ¿verdad? Luego viene esta otra tabla en relación a la cronología evolutiva de la etiología. Más o menos así también te orienta un poco, ¿verdad? Si es aguda, si es remota, si es progresiva. ¿Verdad? Eso en casos conocidos sintomáticos y en casos desconocidos la parte criptogénica. Pero ven que vienen mucho de las posibles etiologías que ya describimos. Y bueno, vienen otras condiciones que ellos ponen boundary syndromes, condiciones indeterminadas, que es ahí donde se meten las mismas encefalopatías por la epilepsia. Y los pacientes en coma que no tienen estrictamente un patrón en el electroencefalograma que es epiléptico, alteraciones de comportamiento, por ejemplo, psicosis en pacientes con epilepsia y estados confusionales agudos, delirio, por ejemplo, como un patrón epileptiforme en el electroencefalograma. Entonces, bueno, todo eso digamos que son condiciones un poco indeterminadas. Pero más o menos para que se hagan una idea de lo que es una posible clasificación etiológica. Aparte del correlato electroencefalográfico, ¿verdad? Es el paciente que está sospechando que está en, por ejemplo, un estatus y que se le pone monitoreo con el electroencefalograma, ¿verdad? Unos electrodos que se ponen usualmente sobre el cráneo para tener un registro eléctrico de la actividad cerebral. Entonces, en relación a esto, usted podría clasificarlo como de acuerdo a la localización. Si es generalizada, si es lateralizada, si es bilateral independiente o si es multifocal. Ya que esto ya es muy específico de lo que es el patrón electroencefalográfico. Igual en relación al nombre del patrón, ¿verdad? De descarga, si es más periódica, si es más actividad de ritmo delta rítmica, si es punta onda, si es polipunta. Y de acuerdo también a la morfología, si es aguda, si es trifásica, si es de amplitud absoluta y relativa y la polaridad. Pero bueno, estos ya son, como les digo, detalles muy específicos. También igual en relación al electro, el tiempo, ¿verdad?
la prevalencia, la frecuencia, la duración, el patrón diario, si es de instauración súbita gradual, lo dinámico, ¿verdad? Si es evolutivo, fluctuante o estático más bien, la modulación, si es espontánea, ¿verdad? Que ocurre la actividad epiléptica o inducida por estímulo, ejemplo, lo que vimos de la fotoestimulación, y el efecto de intervención, que también lo vimos en el video cuando le pasan el antiepiléptico intravenoso. Edad, que es otra posible clasificación, por ahí definen muy claramente estos grupos etarios: neonato 0 a 30 días, infante 1 mes a 2 años, niños de 2 a 12 años, adolescentes adultos 12 a 59 años y adulto mayor más de 60 años. Entonces, ellos mismos, bueno, como les decía, consensúan en la definición de estatus epiléptico, que es esa que les pongo ahí arriba. Es una condición que resulta ya sea de la falla en los mecanismos responsables para la terminación de la actividad epiléptica o de la iniciación de los mecanismos que llevan a una actividad epiléptica prolongadamente anormal. Entonces por ahí definen ese tiempo 1 y luego el tiempo 2. El tiempo 1 definitivamente es meritorio de una intervención aguda porque ya estaríamos hablando de un estatus epiléptico. Y el tiempo 2 definitivamente es meritorio de más intervenciones, como vamos a ir viendo, porque ya podría tener consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, muerte neuronal, injuria neuronal, alteración en general en todo lo que es estructura de sinapsis neuronal, ¿verdad? Siempre dependiendo del tipo y duración de las convulsiones. Entonces, para términos operacionales, aquí les pongo esta tabla dependiendo del tipo de estatus. Si es tónico-clónico, el tiempo 1 es 5 minutos y el tiempo 2 es 30 minutos. Si es focal, con alteración del estado de conciencia, respectivamente 10 minutos y más de 60 minutos. Y si es un estatus epiléptico de ausencia, 10 a 15 minutos el tiempo 1 y desconocido por ahora el tiempo 2. Bien, luego está esta otra clasificación, ¿verdad? Que bueno, es parte también ya de algo que hemos ido mencionando. Parte de lo que hemos ido mencionando está la parte que esta es la más frecuente, ¿no? El convulsivo, tónico-clónico generalizado. Luego está el no convulsivo, que puede ser focal o puede ser generalizado, y en este punto es ese paciente en coma, que no se le encuentra una causa, digamos, objetiva, por ejemplo, metabólica, porque el paciente está en coma, y siempre pensar en la posibilidad de que pueda estar en un estatus epiléptico no convulsivo, y ahí habría que confirmarlo con un registro electroencefalográfico, ¿verdad? Que no le puedes encontrar una causa metabólica o estructural, digamos, el TAC te sale bien, toda la parte metabólica está bien. Habría que siempre considerar esa posibilidad y terminar haciendo un electroencefalograma. Por ahí está el psicogénico y el mioclónico, que les decía que es más típico de los pacientes de posparo que quedan con encefalopatía y anoxia isquémica. Y luego está esta otra que es el parcial continuo. Pero como les decía, lo más frecuente que nosotros vemos, al menos acá en la unidad, es el convulsivo tónico-clónico generalizado, perdón, y el mioclónico a veces en pacientes que terminan por hacer paro. Bueno, está también esta otra clasificación que es todavía más detallada, pero bueno, es parte de lo mismo, ¿verdad? Yo creo que parte del mensaje que quiero dejar claro es que ese paciente, como vuelve a decir en esta tabla, en coma, que no se le encuentra, digamos, una causa objetiva dentro de todo el taller de diagnóstico diferencial de la causa de coma, es siempre pensar en la posibilidad de un estatus epiléptico no convulsivo. Okay. Ok, esta tabla, bueno, es parte un poquito de lo mismo, pero sí ya introduce los términos de refractario y superrefractario. Pero bueno, vamos a ir viendo igual las definiciones. Entonces, el estatus epiléptico convulsivo generalizado, ¿verdad? Es ese paciente que tiene actividad convulsiva generalizada con alteración del estado de conciencia. Perdón.
Luego está este focal motor, ¿verdad? Que es el paciente que tiene actividad convulsiva focal con alteración del estado de conciencia, ¿verdad? Que antes se llamaba estatus epiléptico parcial complejo. Está el no convulsivo, que ven que puede estar el paciente en coma o sin coma, que ahí básicamente en el registro electroencefalográfico va a haber la presencia de actividad epiléptica, electrográfica, que puede ser focal o generalizada. El paciente que no está en coma es esa actividad focal electrográfica de epilepsia que resulta en alteración del estado de conciencia que clínicamente podría aparentar un paciente en un estado confusional. Y luego ya el paciente pues en coma, pues ese sí es el paciente que tiene una alteración del estado de conciencia severo y que estrictamente está en un estado comatoso, con criterios compatibles desde el punto de vista electrográfico, de actividad epiléptica generalizada. Generalizada o focal. Aquí la diferencia es que el paciente está en coma. Ahora, el refractario, el concepto de refractario es ese estatus epiléptico que persiste a pesar de un tratamiento antiepiléptico de primera línea y de segunda línea. Entonces, en primera línea, como vamos a ir viendo, están las benzodiazepinas y en segunda línea están, bueno, otros que ya vamos a ver. Y el superrefractario es ese que persiste más de 24 horas después de la introducción de fármacos incluso anestésicos, o que eventualmente controló el estatus epiléptico, pero cuando usted ya empieza a disminuir la dosificación de anestésicos, entonces vuelve a aparecer el estatus epiléptico. ¿Verdad? Que puede ser clínico o puede ser electrográfico ahí en el registro del electroencefalograma. Entonces, bueno, esto no lo vamos a ver porque ya son como detalles muy, muy específicos desde el punto de vista eléctrico, pero por supuesto existen criterios primarios y secundarios de lo que es estatus epiléptico no convulsivo desde el punto de vista del electroencefalograma, ¿verdad? Que es bueno, todo esto. Tal vez aquí rescatar que vean que ellos vuelven a poner acá alteración en el estado de conciencia mayor o igual a 5 minutos y ya el patrón, ¿verdad? Eléctrico que bueno, satisfaga idealmente los criterios primarios por mayor o igual a 5 minutos. Entonces puede ser ese paciente que persiste en coma mayor o igual a 5 minutos, siempre tener dentro del diagnóstico diferencial la posibilidad de un estatus epiléptico no convulsivo. Pero incluso ese paciente que convulsionó, quedó en el estado de estupor ictal, pero no recuperó estado de alerta conciencia, quedó comatoso. Entonces, a pesar de que no tenga esas francas manifestaciones clínicas, motoras, ¿verdad? Que uno, como vieron, espera en el estatus tónico-clónico generalizado, ¿verdad? Si está en coma, no recuperó estado de alerta conciencia, existe la posibilidad que siga en estatus epiléptico, desde el punto de vista del electroencefalograma. Bien, fisiopatológicamente lo que pasa es esto, ¿verdad? Vean que va sucediendo una serie de fenómenos ahí fisiopatológicos desde milisegundos, segundos, hasta minutos, hasta horas y hasta días y semanas. Entonces hay una primera fase donde hay fosforilación proteica, hay una apertura cierre de todos los canales iónicos con liberación de neurotransmisores, por supuesto más excitatorios. Hay un secuestro del receptor, entonces también hay una disminución, ya estamos en fase 2, de lo que son los receptores GABAérgicos inhibitorios. Hay un aumento de los receptores de N-metildiaspartato, que son los excitatorios, y de los receptores también de AMPA, que también son excitatorios. Entonces hay más neuroexcitotoxicidad, digamos, descontrolada, que la parte neuroinhibitoria. Ya lo que son horas, en la fase 3 hay expresión de neuropéptidos, entonces aumenta la expresión de la sustancia P, que también es excitatorio, y hay una inadecuada sustitución del neuropéptido Y, que es inhibitorio. Y ya lo que son días a semanas, ya hay cambios epigenéticos genéticos, ¿verdad? Con expresión génica, metilación de ADN y algunos fenómenos de regulación a nivel de ARN.
Entonces, todo esto es la cascada de mecanismos fisiopatológicos, ¿verdad?, involucrados en esa transición de una crisis epiléptica, digamos, única, allá un estatus epiléptico, ¿verdad?, refractario, superrefractario, ¿verdad?, que es parte de lo que estamos tratando de hablar hoy. Diagnóstico, por supuesto, la neuroimagen es indispensable, ¿verdad?, porque nos va a aportar información de si hay algo estructural arriba que sea el perpetuador o que es el foco epileptógeno, ¿verdad? Por ahí, digamos, por supuesto, más accesible está la tomografía, que en este caso, bueno, esto pareciera una gran... Así, acá, rápidamente pareciera una zona de contusión, pero también habría que ver un taco medio para ver si no es un tumor que sangró, ¿verdad? Viendo esta otra imagen. Aquí se ve hiperdenso en la imagen, esto es el lóbulo temporal, que bueno, puede ser un sitio epileptógeno por excelencia. Del lado izquierdo, ¿verdad?, que aquí ya se ve hipodenso. Pero digo, habría que ver un taco medio, a ver si esto capta el medio. Que también puede ser otra de las posibles causas, ¿verdad?, un tumor que haya sangrado intratumoralmente. Luego, esto es un corte axial, ¿verdad?, otra vez. Estos son cortes axiales ya de resonancia, cortes coronales, ¿verdad?, que muestran estas zonas ahí hiperintensas. Hiperintensa acá. Esto es más parieto occipital izquierdo. Esto es más... esto ya pareciera más ya cerebeloso derecho. Bueno, aquí se ve bien el corte coronal, si es cerebeloso derecho, cerca del vértex. Dependiendo obviamente de la ventana, se va a ver hiperintenso, hipointenso, ¿verdad? Pero bueno, aquí el concepto sería pues definir, ¿verdad?, si hay algo orgánico-estructural que sea la causa del foco epileptógeno del estatus, ¿verdad?, para de acuerdo a eso establecer cuál va a ser la guía de tratamiento. Entonces, indicaciones para eso que veníamos viendo de la parte de electroencefalografía. Entonces, sospecha de actividad epiléptica en pacientes que tengan un coma inexplicado o alteración del estado mental. Déficits neurológicos que no se explican por imágenes en términos de daño orgánico, estructural, digamos, objetivo, ¿verdad?, que estemos viendo, como acabamos de demostrar, por ejemplo, un paciente afásico que tenga una debilidad focal, ¿verdad?, más que todo para excluir estatus epiléptico no convulsivo, otra vez. Ese paciente que tuvo una actividad epiléptica convulsiva reciente, con un estatus epiléptico que no retorna al basal dentro de los próximos 10 minutos, y esas crisis epilépticas o esa actividad epiléptica, ¿verdad?, que hacen on-off y no para, ¿verdad?, intermitente, precisamente para confirmar el estatus y excluir igual siempre estatus epiléptico no convulsivo o convulsivo. Entonces, bueno, esto tampoco lo vamos a ver en detalle, pero así a grosso modo, digamos, aquí arribita se ve un trazo normal, pero vean cómo aquí ya se desorganiza, ¿verdad? Aquí donde señalan los recuadros, ¿verdad? Muchas veces incluso el ritmo más lento, delta, sea rítmico. Perdón. Perdón, doctor. No, perdón. Sí, a veces también el ritmo lento, delta, que son ritmos ya lentos, también podrían ser patrones que sugieran actividad epiléptica. ¿Verdad? No solo este tipo de patrones desorganizados, como estos que estamos viendo acá o acá, ¿verdad?, que muchas veces lo orientan a uno más a que son ondas de tipo aguda o punta, o onda aguda, punta onda aguda o polipunta, digamos. Pero bueno, nada más así, a grosso modo, igual vean comparativamente acá que acá, o acá, que este otro trazo acá, evidentemente aquí se ve más desorganizado, ¿verdad? Son patrones eléctricos que pues, corroboran la actividad epiléptica. Otros métodos diagnósticos de imagen, principalmente, está lo que es el PET scan,
es tomografía por emisión de positrón único. No, perdón, el SPECT es la tomografía por emisión de positrón único. Este que es la tomografía por emisión de positrón, pero usa fluordesoxiglucosa, que ese es el PET scan. Pero bueno, son estudios ya de medicina nuclear, que muchas veces lo que buscan es utilizar cómo anda el metabolismo cerebral. Entonces, obviamente en zonas donde pudiera estar ocurriendo actividad epiléptica puede aumentar significativamente en esa zona la parte del metabolismo cerebral. Y digamos que esto ya sería como una de las últimas opciones diagnósticas, que es la biopsia de sea meninges o cerebral. Obviamente guiado mucho por imágenes. ¿Verdad? El término, bueno, este es un caso de un PET scan, donde básicamente está mostrando en verde la zona de, más bien, disminución del metabolismo cerebral. Parece que esto era un patrón típico de un caso de una encefalitis autoinmune. Eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero para que vean cómo también a veces ayuda este tipo de imágenes de medicina nuclear un poco más avanzadas en relación a la parte de metabolismo cerebral y sí patrones a veces específicos de ciertas enfermedades. Ahora, este es un paciente igual allá de México que se le hizo un PET scan en una encefalitis autoinmune. Y bueno, vean lo interesante de la imagen, ¿verdad? Como, es muy rápido, pero cómo establece gradientes de zonas de metabolismo cerebral. ¿Verdad? En este caso, estas zonas de hipermetabolismo cerebral, las que se ven como rojo con blanco. Bien, en relación al tratamiento, específicamente de lo que es, bueno, ese paciente que debuta con crisis epiléptico-convulsiva y luego ya en la evolución a estatus epiléptico refractario y superrefractario, vamos a ver inicialmente este video y luego vamos a ir viendo otras diapositivas para terminar de aclarar. Status epilepticus is defined as continuous seizing for more than 5 minutes or back-to-back seizing without awakening. It is a medical emergency and something that you must know how to treat. When you are called to see a patient who is actively seizing, it is important that you yourself stay calm and have an organized plan of action. Do not wait around for the seizure to stop spontaneously. The longer a patient seizes, the harder it is to stop, as electrical short circuits start forming in the brain and make it much more difficult to suppress. As in all emergencies, the ABCs, or airway, Esto es importantísimo, ¿no? breathing and Siempre circulation, al take abordar este tipo priority. de pacientes. Place the patient on 100% oxygen, attach him to the monitors, and establish intravenous access. Okay. Check a blood sugar and correct it if it's low. Okay, esto es importante porque tal vez no lo mencionamos inicialmente, pero sí, siempre hay que tener ese nivel de, bueno, de calma y de orden, ¿verdad? A la hora de abordar a ese paciente, ¿verdad? Ven que el ABC, en este caso lo conectan al electrocardiograma, le monitorizan signos vitales, importantísimo chequear la glicemia, ¿verdad? Porque puede ser una causa de epiléptico convulsivo. The first-line medications to stop the seizures are benzodiazepines, and they can be given repeatedly every 5 minutes until the seizure stops. If you are lucky to have an intravenous line established, Ativan or lorazepam is your drug of choice. If you do not have an IV line, you can give Versed or midazolam intramuscularly or intranasally. Rectal Valium or diazepam is an alternative option. If you do not have IV access after a few doses of benzos, then an intraosseous line, often placed in the tibia, should be inserted, as it allows quick penetration of additional drugs. After benzodiazepines, Dilantin or phenytoin should be administered as an infusion. Remember, never push Dilantin as a bolus, as it will cause life-threatening apnea, hypotension, and arrhythmias. If the patient is still seizing, intravenous phenobarbital or valproic acid can be given over 20 minutes as a second-line agent. The final step in the treatment of status epilepticus is general anesthesia with intubation and EEG monitoring. The most common causes of status epilepticus are non-compliance or discontinuation of anti-epileptic medications. However, alcohol and drug toxicity or withdrawal, CNS infections, CNS malignancies, and severe head trauma must all be ruled out. In the back of my mind, I also consider these 3 other causes in select patients. Number 1, could the patient be pregnant or postpartum? If yes,
consider eclampsia and check the blood pressure. And if present, treat with intravenous magnesium sulfate and urgent C-section if still pregnant. Number 2, could this be an overdose of the TB medication INH or isoniazid? This type of overdose can present with intractable seizures and will only respond to intravenous vitamin B6. And Antituberculosis, finally, ¿verdad? could this Que be a hemos form hablado. of hyponatremia? If the patient has a sodium of less than 110 and is actively seizing, you must correct the sodium, but not too fast because that can cause brain edema. Bien. Ok. Entonces, bueno, un poco en referencia a ese video, aquí pongo esta imagen en relación a ese manejo inicial farmacológico, para irnos enfocando en esa parte. Entonces, ya vimos que idealmente en relación a ese tiempo 1, por definición de un estatus epiléptico tónico-clónico generalizado, que serían 5 minutos, ya desde ahí usted tiene que empezar a establecer una primera línea de acción farmacológica y entran a jugar las benzodiazepinas. ¿Verdad? Entran a jugar las benzodiazepinas, entonces tenemos ahí varias opciones, ¿verdad? Lo ideal sería lorazepam o midazolam, ¿verdad? Si no hay ninguna de estas dos, entonces diazepam. La segunda línea sería, ellos dicen ahí dilantin, bueno, puede ser dilantin, fenitoína, ¿verdad? Difenilantoína, todo eso es lo mismo. Fosfenitoína no tenemos, solo tenemos fenitoína, y eso ya estaremos en esa parte del stage 2. Y si ya definitivamente no responde, entonces ahí ya tendríamos que probablemente entubar al paciente, sedarlo, y ahí es donde ya empiezan a jugar los fármacos anestésicos sedantes. Entonces está el midazolam, ¿verdad? Que sigue siendo un fármaco sedante, un GABAérgico agonista. Por ahí el propofol, que también tiene efectos GABAérgicos, tienen otros efectos, pero también es un sedante con efecto GABAérgico. Y ya, digamos, sedantes más profundos, o los barbitúricos, por ejemplo, el pentobarbital. Les decía yo la vez pasada, creo que la clase pasada, que nosotros lo que tenemos es tiopental. No tenemos levetiracetam IV y no tenemos ácido valproico IV, ¿verdad? Que podrían ser otras dos opciones en esta segunda fase de fenitoína. Ahora, en relación a dosis, vean que, por ejemplo, el lorazepam, 2 a 4 miligramos en ese primer vuelo puede ser repetida, y midazolam serían 10 miligramos, que esto se puede pasar intravenoso. Si es diazepam, por ejemplo, también 10 miligramos podría ser una opción. Y la parte de fenitoína son 20 miligramos por kilo y pero no pasar a más de 50 miligramos por minuto, porque puede tener efecto hipotensor, ritmogénico. Muchos de los aditivos que vienen con la fenitoína son los que pueden causarte este efecto. Y decía no más de 50 miligramos por minuto, pero para la mayoría de pacientes entre 60 y 70 kilos, esto corresponde a cerca de 30 minutos. Entonces usualmente se pasan en 30 minutos, ¿verdad? Pero si uno quiere ser muy estricto, debería calcularlo de esta manera. Bien. Ok, esto es parte de lo mismo. Recuerden todo esto que se debe ir manejando en paralelo, ¿verdad? Todo ese taller diagnóstico. Eventualmente, si usted no puede hacer una glicemia, hay gente que pasa empíricamente solución de dextrosa con tiamina, ¿verdad? Y una vez con tiamina para evitar el riesgo eventualmente de una encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, parte de lo que ya vimos. Usualmente si el paciente estamos enfrentando un estatus epiléptico refractario, superrefractario, es decir, ya tuviste que incurrir en fármacos sedantes, determinan en la unidad de cuidado intensivo, ¿verdad? Y ya en esta fase, si el paciente siguiera convulsionando, pues tenemos algunas otras opciones, el propofol, la ketamina, ¿verdad? Que tiene un antagonismo anti-N-metil, bueno, contra los receptores de N-metil de aspartato, ¿verdad?
Eventualmente algunos anestésicos inhalados como el isoflurane, sevoflurane, por ahí. Y bueno, siempre la posibilidad de hipotermia también, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo un poquito, creo, parte de las siguientes diapositivas. Bueno, esto es parte de prácticamente lo mismo, nada más para ir reforzando de que ya cuando estamos en esta fase, sin duda tenemos que plantearnos otras opciones si el paciente sigue convulsionando, por ahí propofol, ketamina, estos son de diferentes referencias. Vean que por aquí ellos meten a la par de la fenitoína, lo que les decía del valproato de sodio, también se mete el levetiracetam en algunos estudios, pero desgraciadamente no tenemos intravenoso, solo oral de valproato de sodio y de levetiracetam, por lo menos aquí en la institución de la caja. Ahora, en relación a la evidencia, nada más para así ser un poco puntuales, digamos que el lorazepam y midazolam tienen adecuado nivel de evidencia comparativa. Vean que es 1A. Diazepam no tanto, entonces por eso les decía preferiblemente usar alguna de estas dos. Y lo que es, vamos a ver, fenitoína versus valproato de sodio versus levetiracetam, andan cerca de 2A, tal vez levetiracetam 2C, pero bueno, en algunos flujogramas sale como otra opción viable en este punto también, segunda línea de acción, ¿verdad? Bueno, esto es básicamente de lo mismo. Pero esto ya serían todas las opciones, y ya estamos hablando de esa tercera línea de manejo, ¿verdad? Probablemente lo que más frecuentemente usamos es midazolam, pero bueno, siempre la opción de propofol, como barbitúrico, tenemos tiopental, lo repito, y probablemente llevaríamos al paciente a un patrón electroencefalográfico, como veíamos ayer, de brote supresión. Ya si se plantea usar otro tipo de antiepilépticos, por ejemplo, la cosamida, topiramato, levetiracetam, incluso oral, ¿verdad? Que les decía que es lo único que tenemos, ahí ya tendríamos que trabajar en conjunto con el servicio de neurología. Que usualmente sucede así en estatus epiléptico refractario superrefractario, ¿verdad? Yo creo que es un manejo multidisciplinario. Pero estos son los diferentes estudios que compararon diazepam versus midazolam, ¿verdad? Diazepam versus placebo, etcétera. Pero bueno, yo creo que la mayoría sí en niños, y yo creo que el grueso ha ido orientado a favorecer más midazolam, no diazepam, y no tanto diazepam. Pero les repito, si no tienen ninguna de estas dos, que a veces pasa en áreas más periféricas, hay que usar el diazepam. Ahora, les decía de la fenitoína, arritmia y hipotensión como efectos adversos. Vamos a ver de lo que tenemos. El ácido valproico oral, siempre llevar presente que puede generar efectos hematológicos, trombocitopenia, pancreatitis, hepatotoxicidad, hiperammonemia, o sea, suben los niveles de amonio y podría llevar a un paciente a encefalopatía. Bueno, más peligroso si el paciente ya es hepatópata crónico de base. Esto del síndrome del guante moral, yo esto honestamente no lo he visto nunca. Tal vez de los que más frecuentemente usamos. Lo otro importante es siempre tener presente, si usas fenitoína con ácido valproico, podrían interactuar, porque este primero es inductor enzimático, este segundo es inhibidor enzimático a nivel de citocromo hepático. Por supuesto, si ya usamos fármacos sedantes más profundos, entonces siempre el riesgo de depresión respiratoria, hipotensión. Sí es cierto que a la larga, ya después de usarlo muchos días, pueden presentar taquifilaxia, entonces eventualmente ahí habría que pensar en la opción de la utilización de un segundo agente, si es que ya no lo tiene. Pero bueno, a grosso modo, digamos, la mayoría de estos sedantes profundos pueden inducir esto, ¿verdad? Depresión respiratoria, cardíaca también, efecto negativo desde el punto de vista hemodinámico cardiovascular e hipotensión. La ketamina podría generar también edema pulmonar, anafilaxia y arritmias e hipertensión en este caso, que eso vale la pena mencionarlo. Bueno, las dosis respectivas. Midazolam usualmente nos movemos en este nivel de dosis, 0.2 miligramos por kilo por hora. Pero vean que se puede llevar hasta 2 miligramos por kilo por hora.
Y respecto a los barbitúricos, podríamos llegar, como vimos ayer, hasta 5 milímetros kilo hora, pero siempre guiados con el monitoreo electroencefalográfico del patrón de brote, supresión. Lo mismo la ketamina, podríamos llevarlo hasta 5 miligramos kilo hora. Bien. Bueno, yo creo que esto es parte de lo mismo. Ok, este es el patrón que les decía otra vez, igual que ayer, brote, supresión. Si estamos usando barbitúricos y le estamos llevando al paciente a un coma barbitúrico con guía del electroencefalograma, ¿verdad? Estrictamente, si el paciente ya está acá, pues ya logramos abordar el estatus clínico y eléctrico. Ok, y si a pesar de todas estas medidas iniciales farmacológicas, el estatus ya es súper refractario, ¿verdad? Entonces, obviamente existen otra serie de medidas alternativas. Por ahí lo de las vitaminas también, está la piridoxina, el magnesio, otros antiepilépticos, que ya sería de la mano de neurología como el topiramato, anestésicos inhalados, que ya lo mencionamos, pero bueno, esto por ahora no lo hemos utilizado, pero sí está descrito. Esteroides o inmunoglobulina en contextos de autoinmunidad, que eso vamos a mencionarlo rápidamente ahorita. De igual manera, la parte de intercambio de plasma, contextos usuales de autoinmunidad. Dieta cetogénica también está descrita. Resección neuroquirúrgica de un foco epileptógeno. Terapia electroconvulsiva. Electroshock, si lo he visto, es bastante cruento y está todavía utilizándose en algunos lugares del mundo en estatus epiléptico súper refractario. Estimulación magnética transcranial repetitiva también es otra terapia todavía en estudio y sí se utiliza en algunos centros ya muy especializados de estimulación profunda. Entonces, por ejemplo, es un registro cortical, pues obviamente ya más invasivo. Es un monitoreo cortical más invasivo ya en sala, ¿verdad? Donde colocan los electrodos directamente sobre corteza para establecer cuál es el foco epileptógeno y eventualmente hacer una resección guiada. Este es el tiopental del barbitúrico que les decía que nosotros tenemos. Y bueno, la hipotermia también podría ser una de las últimas herramientas terapéuticas en un estatus epiléptico superrefractario. Esta es la máquina que nosotros también tenemos aquí en la unidad. Complicaciones ya digamos extracerebrales del estatus epiléptico. Por supuesto son pacientes que se pueden someter a injurias musculoesqueléticas o fracturas, incluso hemorragia intracraneal a razón de los múltiples traumas a nivel encefálico por el mismo estatus, pero la parte de rhabdomiolisis puede inducir lesión renal, especialmente si el paciente está en ese estatus epiléptico tónico clónico generalizado. También la parte de miocardiopatía o miocardiodepresión de origen, digamos, neurogénico, por el estrés que está pasando este paciente en estatus, ¿verdad? Puede llevar incluso al paciente a shock cardiogénico, arritmias, perpetuar los fenómenos de hipoxemia, e incluso edemas agudos de pulmón de origen neurogénico o eventualmente que el paciente haya broncoaspirado y hace una neumonía por broncoaspiración. Entonces son pacientes que igual pueden perpetuar la hipoxemia, obviamente hacen fenómenos de sepsis y hacen estrés respiratorio del adulto. Y ya son condiciones pues, respiratorias, ventilatorias, que definitivamente el paciente tiene que estar en la unidad cointensivo. Luego está esta otra entidad, el NORS, que es cuando no se le encuentra ninguna causa, digamos, objetiva dentro de todo ese taller diagnóstico diferencial y se presume la posibilidad de una etiología autoinmune. Entonces, esos pacientes, como una opción terapéutica, podrían ofrecerles lo que les presentaba ahí de esteroides, por ejemplo, metilprednisolona. Vamos a volvernos un momentito. Que bueno, si se le da estas dosis generosas, 1 gramo por día por 5 días, o eventualmente la posibilidad de inmunoglobulina o la posibilidad de intercambio de plasma. Para eso ocupamos el apoyo del equipo del servicio de microbiología para hacerle al menos 5 sesiones. Que esto lo que significa es New Onset Refractory Status Epilépticos.
Ahora, por ahí se mete esta etiología que es la encefalitis autoinmune, tal vez la más renombrada es la anti-NMDA, que son autoanticuerpos dirigidos contra el receptor de N-metilespartato, que tal vez lo más frecuente descrito, ¿verdad?, es esa chica joven que tiene un teratoma de ovario, que expone epítopes, monta una respuesta de autoinmunidad. Estos autoanticuerpos, ¿verdad?, viajan, o sea, por torrente o por sistema linfático hasta el cerebro, donde atacan los receptores de NMDA y generan un cuadro de encefalitis que puede tener de multitud de presentaciones clínicas, dentro de esas un estatus epiléptico refractario superrefractario. Y muchas veces estos pacientes pues no se curan hasta que ya se les practica la excisión del teratoma, ¿verdad? Por poner ahí un ejemplo puntual. Ahora, de teologías igual, ya lo vimos, aquí lo pongo un poco en relación a porcentual e inmortalidad asociada. Vean que agudo y crónico, de agudo lo más frecuente es stroke, esto es ya en general de estatus epiléptico. Anormalidades metabólicas pueden llegar a una mortalidad cerca del 30%, hipoxia, que ya sería un paciente, por ejemplo, postparo, una mortalidad hasta del 50%. ¿Verdad? Pero bueno, siempre tener presente excluir todas estas causas, ¿verdad?, que ya vimos. Algo que tal vez no hicimos mucho énfasis, pero siempre hay que tener presente, y a veces lo recibimos, son esos pacientes ya epilépticos de base que toman antiepilépticos que a veces no se los toman. Pues vean que dentro de las causas crónicas pueden llegar hasta un 34%, con una mortalidad tal vez más baja. Bien, yo creo que el resto ya lo hemos ido viendo. Bueno, básicamente eso es la charla de hoy. No sé si tienen alguna duda. Tratamos de ir reforzando mucho parte de los mismos conceptos que ya fuimos explicando. Ok, ¿una duda? Bien, bien de ello. Ajá. ¿Alguna duda, muchachos? No, ¿todo bien? Ok, entonces terminaríamos acá y seguimos creo que la próxima semana. Pura bien.